En agosto de 1978, luego de 3 años de intenso trabajo con 3 álbumes en estudio y un doble en vivo, el guitarrista Ritchie Blackmore determinaría nuevos cambios para su banda, quedando su baterista Cozy Powell como único socio dentro de la banda. Además, daría por concluida su relación laboral con Martin Birch, el histórico ingeniero de sonido y productor que lo venía acompañando desde sus días con Deep Purple. Para comenzar a proyectar esta nueva etapa, necesitaría encontrar un nuevo socio en la parte musical. La llegada de Russell Glover sería una sorpresa para el público de Rainbow. Tras su despido de Deep Purple en 1973, Russell Glover se había desempeñado exitosamente como productor de diferentes artistas. También durante este año había editado su primer álbum solista titulado Elements. Si bien la idea sería que Russell Glover fuera productor, también se dedicaría a escribir música y letras para nuevas canciones. Finalmente grabaría como bajista en el siguiente álbum y luego se uniría a la banda. Las nuevas composiciones habían comenzado en diciembre de 1978. También sería alrededor de esta época cuando Ritchie Blackmore le ofrecería a Ian Gillan integrarse a Rainbow, pero este, bastante entusiasmado con su ascendente carrera solista, rechazaría la oferta. El tecladista elegido sería el joven Don Airey, quien, recomendado por Cozy Powell, tenía mucha experiencia y había trabajado como tecladista junto a Cozy Powell en su banda Cozy Powell's Hammer. Además, había sido parte de Colosseum 2, integrados por Gary Moore y Neil Murray. También tenía mucho trabajo como sesionista, habiendo participado en el álbum Never Say Die de Black Sabbath. Don Airey, con una sólida formación musical, dominaba ampliamente diferentes estilos como la música clásica, el rock, el blues, el jazz rock y la música progresiva, siendo un gran ejecutante de órgano Hammond, piano y sintetizadores Moog y Oberheim. El puesto de vocalista sería para el cantante australiano Graham Bonnet, quien había tenido cierto éxito con una banda llamada The Marbles. Como la mayor parte del álbum ya estaba grabado, Graham Bonnet solamente agregaría las voces. A partir de ahora, Ritchie Blackmore comenzaría a encaminar a Rainbow hacia una dirección más comercial. Su interés era alcanzar el mercado norteamericano, perfilando su banda con un sonido soft similar al de otras bandas norteamericanas. También a partir de esta época, Ritchie Blackmore comenzaría a cambiar su sonido y además su estilo de tocar la guitarra, enfocándose mucho más en la velocidad. Esta nueva formación de Rainbow quedaría integrada por Ritchie Blackmore en guitarra, Cozy Powell en batería y los recién llegados Russell Glover en bajo, Don Airey en teclados y Graham Bonnet como vocalista. El nuevo álbum se titularía Down to Earth, sería producido por Russell Glover y sería editado en julio de 1979, alcanzando el puesto número 6 en el Reino Unido y el puesto número 66 en los Estados Unidos. El álbum comenzaría con la exitosa canción All Night Long, la cual sería editada como simple, alcanzando el puesto número 5 en el Reino Unido. Otra canción que también tendría bastante éxito sería un cover de Russ Ballard titulado Since You've Been Gone, el cual llegaría al puesto número 6 en el Reino Unido. A pesar de esta nueva dirección comercial, la frutilla de este álbum sería Lost in Hollywood. Love Is No Friend sería uno de los mejores momentos del álbum, evocando cierto estilo del clásico Mistreated. Rainbow grabaría 2 canciones extra que servirían como lados B de los simples que se habían lanzado, la rockera Bad Girl y el excelente instrumental Bass Haim. Esta formación, que si bien sonaba poderosa y estaba constituida por grandes nombres, no terminaría de convencer en la parte compositiva, y esto se notaría en puntos débiles del álbum como Making Love y Danger Zone. Rainbow presentaría este álbum en extensas giras por Estados Unidos, Japón y toda Europa durante 1979 y 1980. La lista de temas incluiría canciones de su último álbum, reteniendo solamente clásicos como Stargazer, Lonely Rock and Roll y Main on the Silver Mountain. Rainbow encabezaría el primer festival Monsters of Rock el 16 de agosto de 1980, junto a bandas como Judas Priest, Scorpions y Saxon.
Luego de esta exitosa presentación, el baterista Cozy Powell abandonaría la banda, bastante disconforme con la dirección comercial que la banda estaba tomando. Tras su partida, Cozy Powell obtendría cierto éxito en Japón con su álbum Tilt de 1981, uniéndose más tarde al Michael Schenker Group. En octubre de 1980, el baterista norteamericano Bobby Rondinelli reemplazaría a Cozy Powell y comenzarían a trabajar en el próximo álbum, pero las sesiones de grabación no prosperarían y Graham Bonnet dejaría de ser tenido en cuenta por Ritchie Blackmore. El cantante norteamericano Joe Lynn Turner sería audicionado con una canción que ya habían grabado con Graham Bonnet, pero que no convencía a Ritchie Blackmore. La canción I Surrender dejaría satisfecho a Blackmore y Glover y se le incorporaría a la banda. Joe Lynn Turner cantaba y tocaba la guitarra en una banda norteamericana de rock comercial llamada Fandango, que había grabado varios álbumes en Estados Unidos. A partir de octubre de 1980, esta nueva formación de Rainbow estaría constituida por Ritchie Blackmore en guitarra, Russell Glover en bajo, Don Airey en teclados y los recién llegados Bobby Rondinelli en batería y Joe Lynn Turner como vocalista. Este renovado Rainbow terminaría la grabación de su nuevo álbum en noviembre de 1980. En febrero de 1981 sería editado el nuevo álbum titulado Difficult to Cure. Este álbum, producido por Russell Glover, llegaría al puesto número 3 en el Reino Unido y al puesto número 50 en los charts de Estados Unidos. La canción I Surrender llegaría al puesto número 3 en el Reino Unido y comenzarían a obtener difusión en las radios de Estados Unidos. Esta canción era otro cover del exitoso compositor Russ Ballard. Este álbum se caracterizaría por ser más comercial que su predecesor, al incluir canciones un tanto empalagosas como Magic y No Release. Sin embargo, también conservaría algo del estilo anterior, como la canción Spotlight Kid, en donde se destaca la performance de Don Airey. A partir de ahora, esta canción abriría todos sus conciertos y sería de mucha aceptación por sus fans más antiguos. Una de las joyas de este álbum sería la bellísima balada instrumental Maybe Next Time. También se incluiría algún rock and roll como Can't Happen Here, que sería editado como simple. Otro punto alto de este disco es la canción Difficult to Cure, que era una versión rockerizada de la Novena Sinfonía de Beethoven. Esta nueva formación comenzaría una extensa gira a partir de febrero de 1981, que finalizaría en Japón en el mes de agosto. Tras esta gira, Don Airey dejaría Rainbow para formar parte de la banda de Ozzy Osbourne. Don Airey fue rápidamente reemplazado por el tecladista norteamericano David Rosenthal. En noviembre sería editado un EP promocionando una nueva canción titulada Jealous Lover. Esta nueva formación de Rainbow, ahora integrada por Ritchie Blackmore en guitarra, Russell Glover en bajo, Bobby Rondinelli en batería, Joe Lynn Turner como vocalista y el recién llegado David Rosenthal en teclados, comenzaría a grabar su próximo álbum en Canadá en diciembre de 1981. En abril de 1982 sería editado el nuevo álbum de Rainbow, titulado Strike Between the Eyes. Este álbum, producido nuevamente por Russell Glover, alcanzaría el puesto número 5 en el Reino Unido y el puesto número 30 en los Estados Unidos. El álbum comenzaría con la enérgica Dead Early Driver, con un gran desempeño del guitarrista Ritchie Blackmore. El simple comercial Stone Cold no lograría el impacto deseado en el Reino Unido, pero en los Estados Unidos llegaría al top 40. Quizás una de sus canciones más interesantes sea Miss Mistreated, que fue bastante aceptada por los fans. Esta canción sería incluida en los shows en vivo. Rainbow insistiría acercando su música hacia el pop rock, como la canción Bring on the Night, con interesantes resultados. Otro gran momento del álbum sería la excelente balada Tearing Out My Heart, que sería incluida en los shows en vivo. Sin embargo, la banda incluiría algún bodrio como la canción Power y forzando algún rock and roll obligado como Rock Fever, pero intentaría mantener la mística de Rainbow en la canción Eyes of Fire.
A partir de mayo de 1982, la banda saldría de gira por los Estados Unidos para presentar su nuevo álbum. Para los conciertos serían incorporadas las vocalistas Lynn Robinson y T. Bill. En agosto se presentarían en San Antonio, Texas, concierto que se filmaría y se editaría en Laserdisc y en VHS y se titularía Live Between the Eyes. En octubre realizarían una gira por Japón y luego continuarían girando por Europa, finalizando su gira el 3 de diciembre en Portugal. En el año 1983, Rainbow estuvo a punto de disolverse, cuando surgiría un intento de reunión de Deep Purple, pero al no poder ultimarse los detalles, Rainbow continuaría su carrera. En junio de 1983, el baterista Bobby Rondinelli sería reemplazado por Chuck Berge y comenzarían a trabajar en su siguiente álbum en los estudios Sweet Silence de Copenhague, Dinamarca. En agosto de 1983 se editaría el nuevo álbum titulado Bent Out of Shape, el cual llegaría al puesto número 11 en el Reino Unido y el puesto 34 en los charts de Estados Unidos. El álbum comenzaría con la contundente Stranger, mostrando a la banda con un sonido más actual y renovado. La canción Can't Let You Go sería editada exitosamente como simple, siendo uno de los mejores momentos del álbum. Sin dudas, la frutilla de este álbum sería la excelente Strip of Dreams, la cual sería editada como simple y ampliamente reconocida como un gran clásico de Rainbow. Otro gran momento de este álbum sería la canción Desperate Heart, con un claro sonido pop, pero que destaca la gran calidad de su interpretación. Si bien este álbum sonaría mucho más comercial, hubo un gran desempeño de Roger Glover como productor y del ingeniero Nick Blagona, quien también había trabajado en el álbum anterior. Durante 1983, Roger Glover había grabado su segundo álbum solista, titulado Mask, el cual sería editado en junio del año siguiente. Durante septiembre y octubre de 1983, Rainbow presentaría su álbum con una fuerte gira por el Reino Unido y algunos conciertos en Dinamarca, Suecia y Finlandia. Luego, a fines de octubre, emprendería una gira por Estados Unidos que finalizaría en diciembre de este año. Ya en el año 1984, las actividades de la banda recomenzarían, pero solamente para dar 3 conciertos que tendrían lugar los días 11, 13 y 14 de marzo en Japón, junto a una orquesta de cuerdas para la interpretación de Difficult to Cure. Estos 3 conciertos en Japón serían las últimas presentaciones de Rainbow debido al inminente retorno de Deep Purple, cuyas negociaciones permitirían la reunión del exitoso Deep Purple MK2. En el año 1986 saldría a la venta Vinyl Vinyl, que incluía canciones en vivo grabadas desde 1978 a 1984. Además incluía canciones que habían sido lado B de simples y que no habían aparecido en los álbumes en estudio. Aquí finalizaría la carrera de Rainbow tras 9 años de existencia, 7 álbumes en estudio y un doble en vivo y 18 músicos entre sus filas, incluyendo a Ritchie Blackmore. Ritchie Blackmore y Roger Glover disolverían Rainbow para reemprender sus carreras junto a Deep Purple. Pero esa es otra historia que continuará en un próximo capítulo. Si les gustó este video pueden comentar, darle like, compartir y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias.